Uno, dos. ¿Se escucha? Ok. Reciban saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los niños en su clase de escuela dominical pueden bajar para participar en la escuela dominical. Vamos buscando Efesios capítulo 5, verso 25 hasta el 27. Estamos en la serie de Efesios con la llenura del Espíritu. ¿Cómo se traduce eso en cada parte de la vida humana? En cada etapa de ese grupo. Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 27. Permítanme introducir antes este pasaje. Para nadie es un secreto el caos desbalanceado en la relación intrafamiliar, entre familias. Hay violencia, hay ausentismo, hay brazos caídos. Según la Procuraduría General de la República, de enero a agosto solamente de este año, hubo un total de 40.533 denuncias de violencia o maltrato intrafamiliar, ya sea física, ya sea verbal o ya sea psicológica. 40.533 hasta agosto, que significa un promedio de 5.067 por mes, 169 por día y 7 cada hora. Lógico, eso es las que se animan y van a dar a la Procuraduría, a levantar un expediente, porque todos sabemos que más de la mitad prefieren quedarse calladas o callados y no dar esa denuncia. ¿Qué ha pasado con la familia? Sin tratar de ser simplistas y para concentrarnos en el mensaje de hoy, hay muchos factores, pero solo para concentrarnos en el mensaje de hoy, sin tratar de ser simplistas, uno de los factores ha sido el machismo y la preconcepción de los hombres a ver la pareja y a los hijos como una posesión material. Si no eres mía, no eres de nadie. Y el deseo de dominio, el deseo de querer controlar, la Biblia le llama a eso pecado. Y contra esa postura, Dios tiene mucho que decirnos en su palabra. La eterna, la actualizada, la pertinente palabra del que creó el matrimonio. Y una de esos contracorrientes de la cultura nuestra es Efesios 5, 25 al 27 que vamos a leer. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a él mismo, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh soberano, cuán cortos estamos en cumplir lo que tú nos dices por tu palabra. Y cuán necesitados estamos de que tu Santo Espíritu nos llene cada día para poder cumplir, acercarnos a la medida de lo que tú nos pides a los esposos, de amar a nuestras mujeres como Cristo a la iglesia. Ayúdanos, Padre, por tu Santo Espíritu, a poder cumplir ese mandamiento, ese deber que tú nos das. Y gracias, porque eso es un misterio, pero es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Habla a nuestros corazones y a los diversos grupos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
En nuestro mensaje anterior estuvimos hablando de la sujeción, la sumisión de las esposas a sus propios maridos por la llenura del Espíritu. Hermana, eso nunca va a poder ser si el Espíritu Santo no te está llenando. Tú no estás llena, controlada por el Espíritu Santo, jamás va a poder ser. Y uno de los resultados será una vida en que nos sometemos los unos a los otros. En esta ocasión, para llevar el orden, continuaremos con los esposos, con el no menos importante deber y a la vez tan difícil de cumplir, de amar a nuestras esposas, así no ser, a menos que no sea por la llenura del Espíritu, no podremos hacerlo. Cada día y todos los días de tu vida. Si pudiéramos decirlo como la similitud del llenado de un celular, no es un 50% que debe tener carga, no. Para nosotros poder cumplir ese deber, tenemos que tener el 100% de la carga correspondiente, así como hay funciones que dejan de ser si nosotros tenemos menos de la carga requerida. ¿Y cuál es el deber resumido? ¿Qué Dios pide de ti, hermano, esposo? Y eso me lleva a mi primer punto, el deber explicado. El deber explicado es obvio, se ve aquí, no es que sea difícil de entender. Según el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Si usted se fija, eso está en imperativo, eso es una orden, como si fuera los 10 mandamientos. Dios te está diciendo a ti, marido, es un deber, es una orden, no puede ser eludido. Yo quiero que tú ames a tu mujer. Así que nosotros podemos ver la naturaleza de este deber y qué significa amar a su mujer. Al menos 3 palabras según nuestro texto: sacrificio, entrega, preocupación o cuidado. Una protección sana, no enfermiza. Aquí la palabra en el original es la palabra agapao, de ágape. Es lo mismo, pero en verbo. Y al menos, según el diccionario, tiene 3 interpretaciones. Es amar, como aparece en Juan 13:34, que Cristo nos menciona que debemos amarnos unos a otros. Es mostrar o demostrar amor, como primera de Juan 3:17, que Dios mostró su amor enviando a su Hijo. Y tercer lugar, antes de eso, que no se quede en secreto. El amor no puede quedarse en secreto. No puede durar mucho tiempo, tiene que demostrarse. Y la tercera acepción es el deleitarse en amar sobre la base del valor concedido a lo que se ama. Y la palabra, por ejemplo, en Juan 12:43, era que los gobernantes amaban más lo que opinaran que la gloria de Dios. O sea, ellos se deleitaban más en amar la opinión de las otras personas que en deleitarse en la gloria de Dios. Y a veces, no porque la persona lo merezca, y todo eso implica, al menos, como hemos dicho, en primer lugar, sacrificio. Amar lo que Dios nos pide como esposo, lo que Dios te pide como esposo, lo que Dios te exige como esposo, es que tú te sacrifiques con tu mujer. Ah, no, pero yo soy el que lleva. No sé si ustedes se recuerdan de los tiempos de antes, los sacos de arroz que llevaba el papá. Llevaba un saco de arroz, una cantidad de habichuelas, y a veces mataban una vaca o una serie de cosas y llevaba todo eso. No me digan nada, yo soy el que siempre trae. Y tú ves, esos 5, ya no son 5 pesos.
Todos los días en la mañana, debajo del desayunador o arriba del desayunador, ahí están eso. Yo soy quien estoy cumpliendo con ese mandamiento. Pues no solo eso. Eso es necesario sin dejar de hacer otras cosas que tiene que ver el sacrificio del amor. Eso quiere decir, gracias a Dios los jóvenes matrimonios lo han entendido, pero yo no acabo de entender cómo es posible que tú pienses que esos trabajos en la casa y esos trabajos con los niños y esos trabajos con todo ese tipo de cosas tiene que hacerlo solo la mujer. ¿Cómo es que tú no entiendes que el sacrificio tiene que ser que tú te metas dentro de la casa, que tú te metas a sacrificarte? Que cuando, a mí me ha pasado, no digan quién, que cuando ya tú has cerrado y has puesto todos los petillos y todas las cosas, te dicen, se acabó la leche o se acabó el pan. Y el delivery hace rato que se fue. ¿Quién es el que tiene que ir a buscar? ¿La mujer que va al río? No. Dios te dice, eres tú. El burrito eres tú. El que tiene la responsabilidad de sacrificarse eres tú. Nosotros nacimos, principalmente los baby boomers. Yo pertenezco a ese, entre los 63, del 63 hasta el 85. Y durante todo ese tiempo nosotros nos criamos entre el dictador de los años 50, los padres que nos decían, era así, y ¡brum!, nosotros lo aceptamos. Y entre los hijos, que nosotros queremos que no pasen lo que nosotros pasamos, y nos quedamos en esa burbuja. Eso quiere decir que muchas veces nosotros debimos haber tomado la parte proactiva de los problemas, pero como los padres resolvían el asunto, los de los años 50, y como el matriarcado y la manera de ser de República Dominicana se ha fortalecido, aprendimos a dejar que las mujeres resolvieran los problemas y nos recostamos. Es muy fácil eso. Si tú quieres ser el gallito que en la casa estás diciendo que esto y esto y esto, ve, hazlo tú. Y pasó eso en uno de nuestros tiempos y dejamos que las mujeres sean las que tomen todas las iniciativas, todas las formas dentro de la casa. Y le digo la verdad, como hombre, yo viviría feliz recostado. Pero eso no es lo que Dios dice que es tu deber. Es que ames. Y ese ame implica sacrificio. El matrimonio para Pablo, dice un autor, es una unión santa, un símbolo viviente, una preciosa relación que merece amor, atención autosacrificial. ¿Cómo debiera amar un hombre a su esposa? Dice el autor, debiera estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. 2, debiera buscar su felicidad, la de su mujer, como asunto de primera importancia. No de los hijos, de su mujer. Su felicidad. No de los nietos, de su mujer. Su felicidad como un asunto de primera importancia. 3, debiera cuidarla como cuida su cuerpo, y eso aparece en los versículos y nosotros vamos a volver a dar otra parte, la segunda parte de eso el próximo domingo, si Dios quiere. Ninguna esposa necesita temer someterse a un hombre que la trata así, dice el autor. Es decir, que la palabra ágape tiene que ver un aspecto de sacrificio. Implica, algunos decían que solamente era el amor divino, pero en otros pasajes se muestra que los hombres pueden tener un tipo de amor así intenso.
Y eso entonces implica amar a pesar de no ser correspondido. Leímos en el caso de la mujer de Oseas. Y la historia de Oseas, en lo que lo pueden leer con tiempo y con detenimiento, se va a dar cuenta que Dios le dijo, ve y ama a una prostituta. No era que ella era prostituta, sino que se iba a convertir en una prostituta. Y Dios le dijo, te va a dar 2 hijos y llámale no mi pueblo a uno y a otro no mi deleite, no me siento contento con. Después de un tiempo pasó exactamente lo mismo. Lo que Dios dijo, la mujer se prostituyó detrás de toda una serie de amantes. Hasta tal punto que después quedó como esclava. Y el pasaje que leímos, que el pastor leyó, Dios le dice, ve y vuelve y rescata y compra a esa mujer que te fue infiel, que tuvo demasiados amantes y que te abandonó y quedó como esclava. Así que él tuvo que comprarla. Primero se casó con ella y ahora tiene que comprarla para rescatarla de la esclavitud. Y Dios dice, ese es el amor que yo tuve por Israel y es el amor de Cristo por su iglesia. Romanos 5, 7 al 8, vayan conmigo. Romanos 5, 7 al 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Les recuerdo que el nosotros no está hablando del ser humano. Está hablando de su iglesia. Está hablando de sus escogidos. Cristo no tiene varias mujeres. Cristo solamente tiene una, la iglesia. Y es por ese nosotros que implica a ti y a mí. Pero solamente tenemos que pensar, a pesar de no ser correspondido, cuántas veces, como el pastor Misael estuvo mencionando, durante esta semana, contristamos su espíritu. Con vergüenza y con dolor. Tengo que decir que también pasó. Pero Dios mostró su gran amor, que nos siguió amando con ese amor, que se fue como Oseas detrás, así mismo como Jehová por Israel, así mismo como Cristo por su iglesia, fue detrás, a pesar de no ser correspondido, a pesar de que a la mujer le duele la cabeza todas las veces que queremos tener relaciones, a pesar de que ella siempre está tirando pullas y queriendo poner a uno entre la espada y la pared, y siempre recordándole a la familia, y siempre en todo el tipo de cosas pase. Estoy hablando de casos que pudiera pasar. A pesar de que pudiera pasar todo eso, el deber tuyo es amarla. Amar no en tu lenguaje de amor, amar en el lenguaje de amor de ella. Todos sabemos que hay aproximadamente 5 mínimo, hay otros que dicen más, 5 lenguajes de amor. Si tú no lo sabes, busca la tarea, ya en el internet y todo eso. Todo el mundo se lo sabe. Esos 5 lenguajes de amor. Así que puede ser que una persona tenga 1 o 2 o más lenguajes de amor. Y como le pasa a el caso mío, no se acueste de ese lado con que ya usted sabe el lenguaje del amor, porque como me pasó a mí, yo siempre regalaba ramos de flores, ramos de flores, ramos de flores, que todos conocen que a mi mujer le encantan las flores. Pero entonces, un día la veo que como que hace una mueca. ¿Qué pasó? Yo creía que estaba en la flor. Entonces me dijo, sí, pero me gusta ahora
en la maceta. Los famosos matitas de Evelyn, no sé cómo se llama, suculentas y titirimundati por ahí. Yo no puedo decir, no, tú tienes que aceptar como yo te diga, yo te lo voy a dar así, cójalo porque tengo tiempo, no tengo, mucho estoy haciendo yo. No. Se mencionan, entonces, si te vas a concentrar en tu pareja, debes demostrar amor según el lenguaje de ella y no tuyo. Eso implica también, la hermana Clara me lo facilitó con el reel de MacArthur, convivir sabiamente con ella para invertir tiempo y escucharla. Hasta MacArthur dijo que eso es... Y a todos nos pasa que la mujer, gracias a Dios, tiene una capacidad más de habla. ¿Tú ves? En la mayoría de los vasos. Y a veces la mente de nosotros se nos va. Y a veces la mujer me dice, ¿tú me estás oyendo? Y uno vuelve. Recuerden, hermana, ténganos paciencia. Nosotros comemos chicle y caminar no podemos hacerlo al mismo tiempo. Entonces, según 1 de Pedro 3:7, hay que convivir para invertir tiempo y escucharla. La atención se centra, dice MacArthur, en la responsabilidad suprema que los esposos tienen para con sus esposas y que consiste en amarlas con el mismo amor, sin reservas, sin egoísmo y sacrificado que Cristo tiene para la iglesia. Y eso nos introduce al segundo punto. Primero, ya hemos hablado del deber explicado, la naturaleza de ese deber. En segundo lugar, lo que vamos a ver es el modelo de ese deber. Fíjense que no simplemente el pasaje de hoy nos dice que debemos amar a nuestras esposas, y en el próximo mensaje vamos a dar maneras de amarla, sino que en el versículo, en el capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad, como una orden sacrificial, entrega a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es la referencia? Cristo a su iglesia. El de Cristo a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo? Oh, hermano, gracias a Dios, todavía el pastor Misael nos lo recordó, pero no hay manera todavía. Es por eso, como Dios, como él decía en la escuela dominical de hoy, que en Cantares capítulo 1, versículo creo que el 2 o algo así o 3, con razón te aman a ti. Con razón te aman, Jesús, con razón te amamos, Señor. ¿Cómo fue que amó Jesús? Amó sacrificialmente. Cristo dio todo lo que tenía, incluida su propia vida, por el bien de su iglesia. Esa es la clase de amor sacrificado que un esposo debe tener por su esposa. Un amor, en segundo lugar, dice ahí, y se entregó. No dio la mitad, no dio una parte. Nuestro Señor se entregó completamente. Dejó su trono de gloria, dejó todas sus alabanzas que tenía. Puso a un lado, teniendo todo el poder de Dios, puso a un lado todos esos beneficios para quedar completamente marcado por un cuerpo. Ya más nunca dejó de tener cuerpo. Dios no tiene cuerpo, pero Cristo sí. Y Él es Dios también. Y no solo se quedó, durante toda la eternidad nosotros vamos a ver a alguien que se entregó. Y durante toda la eternidad, porque uno siempre pensó, ¿y por qué no quitar las cicatrices y la lanza que tuvo? ¿Sabes por qué? Por ti y por mí. Siempre vamos a ver la marca
de su sacrificio y de su entrega por nosotros. Él podía haberla borrado. Y allá en el cielo, por toda la eternidad, veremos a alguien con cicatrices en las manos y en los pies y en el costado, indicando: yo morí por ti. ¿No es con razón que le amamos? Además de eso, era un amor de entrega. Lo dejó todo. ¿Cómo es posible que tu esposa te diga, cuando tú vengas de paso, pasa por la panadería o lo que sea, y trae: no, resuelve tú, no, yo tengo mucho trabajo, no. ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el sacrificio? Es que oye la manera en que hemos llegado para justificarlo. Es que si yo la dejo que coja una parte, la mano, me va a coger el pie y me va a coger todo. Me va a poner de relajo. No, Cristo te llama, Dios te llama a que hagas eso mismo. Y sabes lo que la mayoría de las veces he visto en la experiencia, que las mujeres así, estamos hablando del pueblo de Dios, no te cogen de relajo. Te valoran más, te aprecian más y también más. Entonces, en tercer lugar, ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo amó? Fue motivado a santificarla, a apartarla sin violencia. Dice el versículo del pasaje que amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ello, y el versículo 26, para santificarla, ponerla aparte, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santificar es poner aparte. No en el sentido de acorralar a una mujer, no en el sentido de un celo enfermizo, no en el sentido de posesionar o tener dominio, querer controlar a una persona. Cristo puso a su iglesia en una parte adelante, la limpió como Dios hizo a Israel sobre su lugar. Y el amor que no busca santificar a su esposa no es verdadero amor. No es verdadero amor. Yo no puedo entender, de verdad no lo puedo entender, por más que tú quieras hacer. Si tú tienes una relación de novio con una novia, o si tú quieres una relación, qué sé yo, ya después que es la costumbre, que se ha tenido varias esposas o se ha tenido varios mundos, ¿cómo es posible que un pretendiente no busque santificar a su novia o a su esposa como Cristo quiere hacerlo a la iglesia? ¿Cómo es posible que en base a tus necesidades, a tus requerimientos, tú no presentes pura a esa mujer, a esa muchacha que va a ser tu esposa? ¿Cómo es posible? Tú no entiendes que lo que estás trabajando de manera animal, pecando contra Dios, en fornicación, acercarte en una situación determinada, lo que tú haces es volver soez. Lo que Dios quería hacer en todo sea el matrimonio honrado y el hecho sin mancilla, como dice Hebreos capítulo 13, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo es posible que tú aceptes? Hay alguna forma también de hacerlo así, de que
tú me das dinero o me das regalo o me das posesiones y entonces yo te dejo entrar en el lecho matrimonial. Eso es corrupto. ¿Cómo hemos llegado a ese nivel de situación? Cuando tú tienes que presentártela como Cristo a la iglesia de una manera santa y pura. Tú eres la cabeza, tú eres el responsable, tú tienes que hacer eso. Y tan pronto una esposa o quien sea te haga de otra situación, no importa la necesidad que tenga, tú tienes que decir stop, para, yo quiero presentarte como Cristo a su iglesia. ¿Saben una cosa? Eso es triste. Hay esposos que viven una vida cristiana de manera general, pero en el hecho conyugal, o si tú quieres como otra cosa, parecen todo menos cristianos. ¿Es que tenemos que recoger las ofrendas en el hecho conyugal? No. Pero tú sabes de lo que yo estoy hablando. Si hay situaciones donde tu esposa se siente incómoda, si hay situaciones donde ella no quiere llegar, porque yo lo vi en la televisión o lo que sea, tú no puedes, no debes, porque tú tienes que santificar a tu esposa. Cristo, el propósito que él tenía era santificarla, ponerla aparte, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que purifica. No voy a entrar en muchos detalles de eso, pero a fin de presentársela a sí mismo, esa es la intención que él quería. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esposo, tú tienes que jugar. Si tú conociste según la carne, según los métodos del mundo, tú no puedes continuar con esta situación. Tú tienes que santificar tu matrimonio. Tú tienes que producir una situación donde se vea. Cristo nos limpia de la vieja manera de vivir del pecado, dice un autor, y nos aparta para un servicio santo especial. Cristo limpia la iglesia. Algunos dimensionan por el lavamiento del bautismo, otros por la palabra. A través del bautismo nos preparamos para formar parte de la iglesia, así como las novias se preparaban. Es la palabra de Dios la que nos limpia a ser la mejor mujer, más pura y sin mancha, para que los esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Es necesario tener un amor purificador. Termina la cita. Y eso incluye en buscarle maneras bíblicas donde ella pueda crecer espiritualmente. Donde ella pueda, si yo tengo que quedarme para que ella se vaya a la reunión de damas o a la reunión de donde sea, o la conferencia tal, donde ella pueda ser más pura, más santa. ¿Cómo es yo, de una manera egoísta? No, porque ¿quién me hace la cena? O no, porque mejor vamos a jugar con los hijos, con los nietos, para el parque. Es tu mujer tu primer ministerio. Veremos en el próximo tiempo cómo Cristo sintió y trató como a su mismo cuerpo. Y no vamos a abundar con respecto a eso. Pero a manera de aplicación, denme unos minutos, el deber aplicado. Vimos el deber explicado, el deber modelado y ahora el deber aplicado. Más brevemente. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo voy dirigido a 3 grupos al menos. Yo no soy esposo, eso no tiene nada que ver conmigo, vas a ver que sí. Así que, en primer lugar, me dirijo a los esposos. ¿Amas de esa manera? ¿Tiendes o careces de amar así? El próximo domingo vamos a ver el amor de 1 Corintios 13 y si se aplica eso a tu esposa. Reflexiona. Tú eres uno con ella. Es un misterio.
Tú tienes que confesar, pedir perdón o preguntar si tú no estás muy seguro. ¿Tú crees que yo te he dado muestras de amar parecido al de Cristo en la iglesia? Confiesa, pide perdón si no ha sido así. Perdóname, amor, yo no he estado reflexionando y no ha sido mi amor como Cristo a la iglesia. Yo quiero tratar de hacerlo y tú ayúdame a ver cómo yo puedo hacerlo. No te quede así, ya tenemos, no me digan que yo lo tuve que pensar a la esposa mía, cuántos años tenemos de casados, ¿no? Ah, mono viejo no aprende nueva seña, nueva maña. Si alguna vez conocimos a Cristo en la carne, ahora no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Según de Corintios 5, 16 y 17. Me dirijo a las esposas. Esposa que escuchas. Ahora no va a ser, tú oíste lo que el pastor dijo. No es para eso. Ahora que tú ayúdale a sentirte amada. Fortalece su liderazgo. Hay un reto de 30 días de Nancy Lee de Moss y Aviva Nuestros Corazones y otras formas donde, oye, la necesidad más desesperada que tiene un marido es de que se le reconozca su autoridad. Cuando tú minas eso, estás serruchando la única parte donde él puede sentirse respetado, valorado y amado. Él necesita desesperadamente para fortalecer su matrimonio palabras de refuerzo, palabras de aliento. Le doy gracias a Dios por ti, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Me encanta la manera como me abrazas o qué sé yo. Joven que me escuchas, que todavía no tienes novia, este es el tiempo de preparación para que te conviertas en la sombra que proyecte la relación de Cristo y su iglesia con una compañera. Ora a Dios por ella, desarrolla tus talentos y dones, trata de manera proactiva encontrar y convertirte en lo que es cabeza, proveedor, protector y guía de la chica que amas. Hay que hacer trabajo, no hay que quedarte así ya. Si tú, como dice alguien, nos pasamos, ¿cuántos años para llegar a la universidad? ¿Cuántos estudios se hacen? Para el matrimonio tenemos que aprender a estudiar y saber. Joven que deseas casarte y estás buscando a alguien, chica, no lo busques porque te haga reír, pues luego te hará llorar. Busca a alguien que ame a Cristo por encima de todas las cosas, aunque parezca un nerd. Ese que te amará a ti, no perfectamente, pero sí considerablemente, y pastoreará tu alma para presentarte pura como Cristo a la iglesia. En un mensaje que viene, ampliaremos como formas de aplicar este deber. Pero hijo de cristiano, amigo que nos escuchas, ven a Cristo para que sean borrados tus pecados. Tu mayor necesidad no es un compañero ni una compañera, sino que estés en paz con Dios. Él envió a su Hijo para hacer las paces con el pecador. Ese es el Evangelio. Y pide que te arrepientas y creas en aquel que vivió y murió para reconciliar al pecador con la justicia de Dios. Y solo pide que te arrepientas de vivir de espaldas a Él y creas en el Señor Jesucristo y seas salvo. No deseches la invitación del que te llama hoy a formar parte de la familia de Dios. Que Él tenga misericordia de ti. Oremos. Padre Celestial, unidos a la lluvia que está cayendo, nosotros te pedimos que caigan lluvias de bendiciones a tu pueblo y que de manera especial
tú convenzas de pecado a aquel que está alejado y fortalezca las rodillas de aquel que está avanzando en el camino. Que ayudes a aquellos jóvenes a buscar una cabeza que pueda pastorear su alma y reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Y que tú ayudes a los jóvenes que todavía no tienen pareja y quieren casarse, a que tú les des una esposa para que pueda ser el deleite de su alma y donde él pueda también reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Te damos gracias por Jesucristo, por su sacrificio, por su entrega, por el profundo amor de Cristo. No tenemos cómo pagar y tanto que nos vamos detrás de los otros amantes. Perdónanos, Señor. Los amantes y los ídolos de la tranquilidad propia, los amantes y los ídolos del placer, los amantes y los ídolos del control a otras personas, los amantes y los ídolos del orgullo, del egoísmo y de tantos otros ídolos que nos vamos atrás. Pero gracias que Cristo nos persigue como un esposo a su esposa. Y gracias porque nos ayudas a perseverar, como se explicó esta mañana, por la ayuda de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a estar llenos del Espíritu Santo todos los días. Ayúdanos a vivir conforme para poder hacer y reflejar el fruto del Espíritu para con nuestras esposas. En el nombre de Jesús te lo pedimos.